¿Sí? Efesios 4, el tema de hoy es los 5 ministerios, ¿sí? 5 ministerios, 5 dones o 5 asignaciones, también se le puede llamar, ¿sí? Eso es lo que quiere decir los 5 ministerios. Vamos a Efesios 4:11. Amén. Efesios 4:11. Pero vamos a leerlo desde el 4 para entrar en contexto, ¿sí? Exactamente, para entrar en contexto. Entonces el tema de hoy es los 5 ministerios. Sabemos que Dios es fiel, ¿sí? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Amén. El título dice la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos todos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces vemos que acá está hablando de la unidad del Espíritu, ¿sí? Entonces podemos ver que dice la Biblia que él mismo constituyó, él mismo estableció, él mismo diseñó, o sea, él mismo asignó. Entonces cuando dice él mismo constituyó, está hablando de una edificación, ¿sí? Para que todos nosotros trabajemos en una sola visión, en una sola meta y un solo propósito del mismo proyecto al cual fuimos llamados. Habla primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Siempre ha habido controversia con estos 5 signos, que el pastor es mayor, que el profeta es mayor, que el evangelista es mayor, que el apóstol es mayor. Siempre se ha habido discusión sobre estos temas, pero aquí vemos que ninguno es mayor que otro, sino que Dios capacitó, entrenó y asignó para que trabajaran todos hacia una misma visión. Es como cuando usted va a la administración de un conjunto residencial, ¿sí? Entonces la administración del conjunto residencial, él no puede velar solamente por los primeros pisos, sino tiene que velar por todas las torres que hayan en él. Y si vemos en la parte jurídica, en la parte política, nosotros podemos ver que cuando un presidente toma el cargo, es lo primero que hace es llamar a ministros. ¿Se da cuenta? Y vemos que los ministerios más importantes en ese entonces está el ministro de Justicia. Es lo primero que hace ministro de Justicia, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Economía, ¿sí? Ministro de Educación y ministro de Salud, ¿sí? Lo más importante de dicha nación. Entonces, bajo esos ministerios, ellos trabajan con un enfoque y cada uno de esos ministerios le da un reporte, no sé si será semanal, mensual o anual, al presidente. ¿Se da cuenta? Porque el presidente es quien los asigna. Digamos que en este caso el presidente, digamos que es Dios. ¿Se da cuenta? Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Entonces, el presidente asigna de acuerdo al corazón de cada persona. Ojo, el presidente no va a asignar ministerios que no trabajen de acuerdo a la visión presidencial. Para eso existen los partidos políticos, ¿se dan cuenta? Entonces usted no ve que
el presidente, digamos, de la izquierda no te va a poner un ministro de la derecha, y pasa en todos los países. Se da cuenta, él va a poner su gabinete presidencial y todas las personas de acuerdo a su partido, de acuerdo a sus pensamientos, su ideología y el propósito que tenga. Porque si yo no puedo poner una persona de la izquierda, porque cuando estemos debatiendo un tema me va a salir por otro lado. Y el presidente siempre quiere de que todos esos proyectos que él lleva al Congreso, a la Cámara, al Senado, sean aprobados, ¿sí? Entonces se da cuenta que ahora mismo sacaron el proyecto de ley, el proyecto de la reforma tributaria, y muchos se han caído. ¿Se da cuenta por qué? Porque en el Senado de la República solamente no hay de la derecha, sino de la izquierda, y hay varios partidos políticos. ¿Se da cuenta? Y siempre se forma un debate. El impuesto de las iglesias ya cayó, ¿sí? Y muchos impuestos que iban a poner agregados han caído. ¿Por qué? Porque no han llegado a un acuerdo, y cada quien está velando por los beneficios. ¿De quién? No de un gabinete, sino de una nación. Entonces el propósito de Dios para constituir, edificar los 5 ministerios es para que trabajemos solamente hacia una visión o hacia un proyecto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No, lo que pasa es que yo fui que fundé la iglesia, entonces él ya fue el profeta. No, lo que pasa es que el pastor es pastor, pero no, entonces ¿qué pasa, hermano? La iglesia primitiva, hasta antes de la reforma que hubo de Martín Lutero, la iglesia primitiva trabajaba en unidad, no solamente trabajaba el pastor, porque si podemos ver que el Señor Jesús asignó 12 apóstoles, y cuando uno se ahorcó, él automáticamente buscaron uno para que reemplazara a quién, a Judas, que fue Matías. El hecho de que Matías haya sido reemplazado, Matías era lleno del Espíritu Santo y estaba lleno del fuego de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ellos comenzaron siendo apóstoles, porque la labor de los apóstoles es muy diferente a la de todos. Y si nos podemos analizar, esto que nosotros hemos hecho aquí, sin saberlo, fue una obra apostólica, ¿sí? Entonces podemos ver acá, yo hice un cuadro, no lo encontré en ningún lado, solamente yo estaba aquí ayer orando y Dios me puso este cuadro y yo lo hice de esta manera, ¿sí? Pero para que de pronto, ¿sí? O sea, fue hecho por mí, no lo vi en ninguna parte, nada, pues, ¿sí? Entonces yo lo puse de esta manera, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que la función del apóstol comienza enumerando, dice, y él mismo constituyó a quién, apóstoles, ¿sí? Primero son los apóstoles. Pero yo una vez escuché a una persona hablando, no, pero ¿por qué el apóstol tiene que ir primero si el pastor es el que se chupa toda la carga? Pero el pastor de pastores, el apóstol de apóstol, el profeta de profeta, el evangelista de evangelista y el maestro de maestros fue quien los asignó, que fue Jesús. Entonces él es el pastor de pastores, él fue el que asignó a los apóstoles. Él primeramente no asignó a pastores, porque no había a quien pastorear. Él no asignó profetas enseguida, porque a quién iba a profetizar. Ojo, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de Jesús para acá. En el Antiguo Testamento ahora no lo metamos. Entonces, ¿qué pasó? El apóstol comienza encabezando la lista. ¿Por qué? Porque el apóstol, él abre. Apóstol en griego significa apóstoles, que significa ¿qué? Enviado. Hacer dicha función, dicho trabajo, o dicha obra, o dicha asignación. Entonces, la asignación del apóstol, primeramente que todo, es establecer obras, es abrir obras, ¿sí? Hermano, ahí está el video, tranquilo, para que no me dañen el video, ¿sí? Está tranquilo, ahí después ven el video después. Entonces, el apóstol, ¿sabe qué es? Entonces, él está encargado de ir. Recuerda que Jesucristo le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo, predicando el evangelio, primeramente a Jerusalén y a toda la tierra después, y haciendo ¿qué? Discípulos. Entonces, el apóstol tiene la capacidad, la habilidad de hacer discípulos. ¿Se da cuenta? Porque el apóstol está preparado con señales, prodigios, sanidades y milagros. Vemos la obra apostólica que se hace en América, que comienza en Norteamérica. No se dan cuenta que los gringos, los norteamericanos o los estadounidenses, ellos son bendecidos porque Dios los llamó a ellos a una obra apostólica. No se dan cuenta que los grandes misioneros, ¿de dónde salen? De Estados Unidos. Ellos se le meten en la boca de un lobo, se le meten al africano, se le meten al musulmán, a ellos no les importa nada, porque Dios les puso eso en su corazón. Entonces, la obra misionera es una obra apostólica, porque el misionero también tiene el carácter de durar 3 años en un lugar, preparar a una persona y dejarlo de pastor, y él sale para otro lugar. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasa? El apóstol tiene esa característica de fundar, de abrir, y yo me puse a analizar aquí. Entonces nosotros hicimos una obra apostólica, porque nosotros estamos fundando un ministerio.
¿Se da cuenta? Pero si nosotros podemos ver, según los teólogos bautistas, ellos no van muy bien con los apóstoles. ¿Por qué? Porque dice que los apóstoles solamente fueron hasta Pablo, que habla de los 12 apóstoles establecidos por Jesús, y el apóstol Pablo a los gentiles, que fue establecido por la iglesia, que de ahí ya no hubo más apóstoles porque ya la iglesia quedó establecida. Pero si nos ponemos a analizar, cada obra que se abre es una obra apostólica. Entonces quien tiene corazón apostólico, él no le da miedo a abrir una obra. Él se enfrenta a lo que opera en el territorio: leones, fieras, brujos, hechiceros, demonios, lo que quiera. ¿Se da cuenta? Él se enfrenta, si es musulmán, cualquier religión. ¿Por qué? Porque no le da miedo, él está capacitado y preparado. Por eso fue que Jesús duró 3 años preparando a sus discípulos para que cuando se fueran a enfrentar a abrir una obra no tuvieran miedo. Pero ¿por qué fue el profeta? Entonces Dios primeramente busca el lugar, funda el lugar, y segundo establece el profeta. ¿Por qué el profeta? Porque el profeta tiene el discernimiento de ver más allá de lo que miran las personas naturales. No quiere decir que el apóstol tenga un don profético. También puede tener un don profético el apóstol, porque el apóstol es bastante completo. Entonces el profeta tiene una revelación directa de parte de Dios. El profeta es como el vigilante de un conjunto, es el atalaya de la obra de Dios. Si nos podemos ver, está el fundador, pero está el que cuida. Si usted va a una obra, a una construcción, ¿usted qué es lo primero que ve? El territorio lo enmallan, lo cierran, y segundo le ponen un celador. ¿Se da cuenta? Le ponen un vigilante. Entonces, para que los dos estén trabajando, ¿qué? De la mano. Entonces, el profeta ve cuando vienen a acercarse, cuando viene alguno a destruir lo que el apóstol fundó. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso, el apóstol no es nada sin el profeta, y el profeta sin el apóstol. ¿Se da cuenta? Y si nos vamos más abajito, lo puse en este círculo, el 3, el evangelista. El evangelista es una persona. Ven, Carito, usted para acá. El evangelista es una persona. Ven, Carito, ven, mi gente, aquí, venga usted, venga. Entonces, aquí, hermano, este ministerio es así. Aquí todo el mundo tiene que estar preparado. Aquí en cualquier momento lo pongo a marchar. Venga, mijita, aquí eso, ahí está, no le dé pena. Ahí para que se le saque la cara a la cámara. Ahí, venga, exactamente. Entonces, si podemos ver que el evangelista, ustedes se pueden ver que el evangelista llega a la iglesia y da un mensaje diferente al del pastor. Ah, pero me habló Dios y sabes, estoy emocionado, sabroso, qué cosa. Un mensaje diferente al pastor. Porque es que el evangelista no llega a pastorear. Él llega a animar la iglesia. Él llega a hablar de la salvación. Él llega a motivar la iglesia. Él llega a tenerle un aire fresco a la iglesia. Y el evangelista tiene que ser caracterizado primeramente por el don de sanidad. ¿Por qué? Porque se va a encontrar en terrenos duros que la gente no cree, como pasó en muchos lugares los apóstoles y los evangelistas, que a través de milagros vieron verdaderamente que Dios existe. Entonces el evangelista tiene que ir también con señales y milagros, porque el apóstol tiene que tener unción, el profeta tiene que tener unción, pero el evangelista tiene que tener unción. El evangelista en este caso es como la partera, es el que ayuda a dar a luz al nuevo creyente. ¿Se da cuenta? A través de la palabra. Entonces el evangelista tiene 2 mensajes claves. Cuando va a un terreno nuevo, él evangeliza y habla de la salvación. ¿No se da cuenta que cada evangelista habla siempre de la salvación? Y cuando va a una iglesia ya conformada, digamos como esta, él habla de un mensaje reconfortante, un mensaje animado. Salgan a las calles, hagan esto. ¿Se da cuenta por qué? Porque esa es la labor. Pero ¿por qué el evangelista quiere hablar diferente al pastor? No es por eso, sino porque él tiene un espíritu diferente al del pastor. Segundo, cuando yo voy a la iglesia, yo no llego a quitarle el teléfono, como dice la pastora. Yo no llego a pastorear, yo le llevo un mensaje de refrigerio y yo soy reconfortado. Por ejemplo, yo llevo un mensaje diferente que Dios me puso a Santa Marta y la gente fue libre, fueron sanos, ¿sí? Y uy, todo el mundo, pero ¿cuál es ese mensaje? ¿Cómo Dios te lo dio? ¿Se da cuenta? Y no, tranquilo, usted tiene su pastor ahí, ¿sí? Se da cuenta. Usted da el mensaje y arranca. Porque usted no tiene que meter las manos donde nadie lo ha llamado. ¿Sí? No que lo voy a quitar tu número de la iglesia para salir de la iglesia. No puedo hacer eso. Eso sería traición a la invitación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El evangelista llega y se va. Entonces, por eso que el evangelista tiene que estar siempre de la mano de un líder, de una cabeza, para que él se fortalezca, él se nutra, reciba de Dios y pueda dar de Dios. Y todos estos ministerios tienen que vivir por fe. Ojo, por fe. Exactamente. Entonces pongo del cuarto vez pastor.
pero lo pongo en el centro como si fuera el 5. ¿Por qué les explico? Estaba ahí orando y nunca lo he visto de esa manera. Y dije, pero ¿por qué el pastor está de cuarto? Si podemos ver, cada número tiene un significado. ¿Sí? Y como aprendimos en la clase pasada, 4 que es en hebreo, Dalef. ¿Sí? Dalef, ¿y Dalef qué significa? Los 4 extremos de la tierra. ¿Se da cuenta? Que vendrán de los 4 extremos de la tierra, ¿a qué? A tomar, a beber. Entonces, el pastor tiene la capacidad de pastorear, de cuidar y de velar por el bien de lo que tiene. No se dan cuenta si ese día que vienen personas acá y ellos están ministrando, yo me acerco a ver que si lo que le está diciendo es verdad a lo que ya yo he visto, aunque no se los he dicho. ¿Se dan cuenta? Y yo me puse a hacer uno comprueba si verdaderamente es profeta o no es profeta. ¿Sí me entienden? Y yo digo aparte, cuando fuimos a un yo decía, pero los pastores siempre se ponen, cuando tú vas a ministrar, uno de sus ovejas se pone atrás para ver qué le está diciendo la oveja, si es verdad o mentira. Porque el pastor conoce el corazón de la oveja y conoce su necesidad y sabe su estado y su condición para que no sea engañado. Entonces, el pastor siempre está con el callado y la vara, pendiente de sacarle el sucio de la boca. Deja de comerte esa basura, fuera de ahí. ¿Se da cuenta? No te comas esa basura. Pila con eso. No se da cuenta que el pastor hoy te anima y mañana te regaña. No te das cuenta que hoy dice vamos para adelante y mañana dice no, así no es. ¿Se da cuenta? Porque él está encargado en velar por el crecimiento físico y espiritual. Y para que tú no seas engañado de cualquier viento de doctrina. Porque te vas a encontrar con un pastor diferente que no sea tuyo. Te vas a encontrar con un profeta diferente al que es de la iglesia. Te vas a encontrar con un apóstol diferente al de la iglesia. Y un evangelista diferente. Entonces por eso todo tiene que ser llevado acá. Pero vemos que cuando tú estás escuchando un mensaje diferente al que está recibiendo la iglesia, que choca, hermano, lo mejor es que tú vayas de tu pastor y le preguntes para que no seas confundido. ¿Se da cuenta? Entonces vemos que el pastor y el maestro, el pastor y el maestro siempre tienen de la mano. Un pastor siempre tiene que ser maestro. ¿Se da cuenta? Yo no sé, hace ya 4 años yo me interesé mucho porque a mí me gustaba mucho el evangelismo, me interesé mucho por la capacitación ministerial y por la maestría y esas cosas así. Era porque ya había un pastorado formado, ¿sí me entienden? Porque todo pastor tiene que ser maestro, ojo, pero a veces todo maestro no es pastor, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque Jesús era el maestro de maestros, ¿sí? Te les estoy explicando, hermano, he leído el versículo bíblico para que ustedes de todas maneras hay que soportarle, ¿sí? Entonces vemos que Jesús era el maestro de maestros. Entonces si podemos ver, Jesús cuando hizo la primera prédica, aquí tengo el versículo, si no es que no quería cortar tanto acá. Jesús cuando hizo la primera prédica en Marcos capítulo 1 versículo 27, búscalo, Marcos 21 al 27. Marcos 21 al 27. Sí, Marcos 1 del 21 al 27. Exactamente eso. Sí, ahí está, no se vaya a cansar, Carito, ¿sabes por qué? Ahorita le doy un vaso de agua caliente para que se le pase la. Listo, hermano. Dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿O qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama. ¿Por qué? Por toda Galilea. Entonces Jesucristo enseñaba diferente. Recuerda, antes de Jesucristo había maestros y en Jesucristo había muchos maestros, pero ningún maestro fue igual a Jesucristo, porque ningún maestro tenía la unción del cielo. ¿Se da cuenta? Porque los rabí eran maestros, los escribas también enseñaban, los fariseos enseñaban, pero ¿saben qué pasaba? Ellos enseñaban sin autoridad, o sea, sin unción, no se distraigan. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, por eso es que cuando Jesús está enseñando en el templo y los demonios se le sujetan y se le manifiestan y todo el mundo queda admirado de su doctrina, pensaba que era nueva. Estaba repitiendo lo mismo que ellos habían escuchado todo el tiempo, sino que ellos lo tenían sin revelación del Espíritu y Jesús vino con la revelación del Espíritu, o sea, la unción del Espíritu Santo, y hubo manifestación. Entonces, vemos que Jesús era el pastor de pastores y el maestro de maestros. Entonces podemos ver acá que Jesucristo, Él nunca hizo lo que nosotros hicieron, porque el pastor lo hace por amor.
Recuerda que dice, el pastor asalariado ve venir el lobo y sale corriendo, pero él está todo día y noche y se da cuenta. El evangelista no lo llama a las 3 de la mañana. Si lo llaman a las 3 de la mañana es para invitarlo a una campaña, pero no lo llaman a las 3 de la mañana y dicen, mira, estoy de aborto, estoy de parto, me duele el ojo, me duele esta cosa, estoy endemoniado. No, porque el evangelista deja el mensaje y se va. ¿Se da cuenta? Entonces, la carga, ¿dónde queda? O el trabajo en el pastor. Por eso el pastor siempre tiene que tener un amor por lo que está haciendo. ¿Se da cuenta? Fe y amor para que pueda resistir y pueda ver que cada obra que hace, Dios le va a recompensar. ¿Sí? Entonces vemos que existieron maestros antes de Jesús, pero ninguno como él. Existieron pastores, pero ninguno como él. Entonces Jesús puede venir, o nosotros, puede venir la oveja, puede venir el lobo, y tú no vas a dejar que te moche a una oveja. Es por eso que cuando tú a una persona, hermano, eso está mal. Eso no se hace. No porque no sé quién me animó, no sé quién me dijo, no, venga. Él te puede decir una parte de verdad, pero todo no es verdad. Porque yo corrijo y disciplino, porque yo amo a la obra de Dios y no quiero que la gente pase por el estrellones. Porque recuerda, porque después que una oveja se sale del redil del pastor, lo más probable es que se lo coma un lobo. No un lobo físico, un lobo de falso profeta, un lobo de falso evangelista, un lobo de falso maestro. Y es por eso que cuando el pastor ve venir al lobo, se lo saca de las orejas, se lo quita de las patas, se lo quita de la boca. ¿Para qué? Para que no sea engañado y no sea turbado, ¿sí? Entonces podemos ver que todo aquí tiene que existir una conexión. Y si podemos ver en un ministerio estable, o sea, en una iglesia, siempre tiene que estar esto de la mano, siempre. Por eso lo puse acá. Entonces, si vemos el 4 de esta ley, que están los 4 puntos, entonces se conecta con el 1, se conecta con el 2, se conecta con el 3 y se conecta con el 4. Entonces, todo tiene que estar unido hacia un centro, hacia una visión, hacia una misión, hacia un proyecto. Entonces, podemos ver que la sangre que corre por este hombre tiene que correr por este mismo hombre. Y lo que corre por este hombre tiene que correr por este hombre. Y tiene que correr por este hombre. ¿Se dan cuenta? Todos están comunicados entre sí. ¿Por qué están comunicados entre sí? Porque si nosotros tenemos un ministerio que el cual se está levantando, donde se está enseñando, se está pastoreando, entonces ¿qué pasa? El profeta siempre está velando por el bien, pero el profeta tiene que estar en constante comunicación con el pastor y con el maestro. ¿Para qué? Entonces el profeta no va a profetizar como él quiere. ¿Se da cuenta? Entonces el profeta va donde el pastor y le comenta, venga pastor, venga, yo tuve una revelación y pasó así, pasó así. ¿Qué me recomienda usted? Entonces le comentan y comienza la edificación. Porque el pastor siempre conoce el corazón de la persona. Y si será que no sé, sí, claro. Yo sé cuál es la condición de cada uno. Así no me lo diga. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿el maestro para qué? Para enseñar. Entonces, ¿qué pasa? Si podemos ver, yo puedo decirle a cada persona exactamente qué es lo que es. ¿Sí? Y aunque ya les he dicho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, el apóstol entra en funcionamiento cuando la iglesia comienza a crecer. ¿Por qué entra en funcionamiento? Porque cuando ya hay personas capacitadas, ya hay personas entrenadas, ¿sí? Para que se hagan cargo a cierta cosa o a cierto ejercicio, como lo llama la palabra. Entonces, ¿qué pasó? El apóstol va y abre. Entonces pasa, ya este pastor envía acá a este apóstol. ¿Sí? Este apóstol va a hacer con la capacidad. Digamos, bueno, Dios nos dio ese ministerio apostólico, yo no lo sabía, ¿sí? Cuando Dios me censó y pensé, le dice a Gilma, le dice al pastor que viene, ¿sí? Y sí, yo no sabía. La verdad que mi mentalidad era esa, ¿sí? Mi corazón era ese, pero yo no lo sabía. Pero ya vemos que, mira, es apostólico porque ya tenemos una obra en España, ¿sí? Ya hay un grupo en España, ya el otro que viene se van a abrir obras en los barrios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa? El pastor vela de que el ejercicio no se lleve tanto cerca, que las iglesias no se abran una a la otra pegada. En el caso de Bogotá, digamos, ¿cuántas localidades hay? Bogotá, 20 localidades. ¿Cuántas que hay? 12. No hay. Sí, lo que saben de Bogotá, no me acuerdo. Entonces, la idea es que cada localidad de Bogotá tengamos una obra, ¿sí? Exactamente, la visión es que cada de Bogotá, no me vaya preguntando que el pastor no me enseñó, que en Bogotá, en cada localidad hay una obra de Dios. Amén. De acuerdo al ministerio. Amén. Exactamente, sí. Entonces, esa es la visión, se da cuenta. Y entendernos hacia los pueblos, las naciones, las veredas y hasta donde Dios nos permita. ¿Por qué? Porque tiene que haber una constante comunicación. Entonces, el profeta salió, el profeta puede salir de la iglesia como evangelista y él predica, sale. ¿Se da cuenta? Pero él viene y le comenta, pastor, mira lo que pasó y tal, ¿se cuenta? El profeta no va a salir, salió mudo, se llevó a la iglesia, no, yo soy el profeta de la iglesia. Búsquenme una corbata negra.
y una corona, pero no de espina porque la espina duele. ¿Sí? Entonces sale el evangelista. Yo soy el gran evangelista del ministerio de Jesús, ¿no? ¿Se da cuenta? No. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que estar en constante comunicación porque el día que le falle su fe, el día que le falle su intención, ¿a dónde va a llegar? Pastor, estoy aquí en Pasto y me quedé sin pasaje. ¿Se da cuenta? Supera que me invitaron y la iglesia a la última hora me dijo que no, porque eso pasa. No, pues entonces no era Dios. Así sea de Dios, van a pasar cosas que Dios no te las dice, sino que te pone a enfrentarlas. Entonces el evangelista está chicharronado en cierta nación, en cierto pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Si está en constante comunicación con el pastor dice, listo, vamos a recoger para el hermano, o del fondo de la iglesia vamos a mandarle para que él se pueda venir. ¿Se da cuenta? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pero si la gente sale sola y se estrella, o le pasa como a Judas, después que se estrelló, él se frustró, que le costó pedir perdón al Señor. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ya lo había vendido. Y hermano, voy a devolver las monedas. Dios, no, Señor, allá tú. Ojo, le dijeron, allá tú. Imagínate tú, le dijeron, allá tú. Y eso fue peor, porque él pensó que le iban a devolver las monedas. Y con esas monedas, ¿qué compraron? Un campo de sangre, porque iban a puerto cosas. No, siempre esa plata de maldición, compró un campo de sangre, un campo de sepulcro. Esa plata de sepulcro, nadie quería esa plata. ¿Se da cuenta? Porque era maldita. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, tenemos que haber en constante comunicación para poder esa cosa. Entonces, la idea es que este ministerio es bendecido porque aquí vemos que hay ministerios pastorales, pero también tiene ministerio evangelístico y profético, ¿se da cuenta? Pero también están en pos de maestros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para que esto pueda funcionar en el apostolado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguna persona puede tener los 5 ministerios? ¿Sí lo puede tener? Sí. Muchas personas, si podemos ver al apóstol Pedro. El apóstol Pedro comenzó como apóstol, ¿se da cuenta? Siguió como evangelista. Recuerda que la primera predicación que pasó, se convirtieron 3.000. Después fue establecido como ¿qué? Como pastor, el primer pastor de la iglesia primitiva, el primer pastor de Jerusalén. ¿Se da cuenta que Pablo depende de ese ministerio, del ministerio de la iglesia? ¿Se da cuenta? Y Pablo y el apóstol Pedro también tiene el ministerio profético. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso que Pablo, donde iba, revolucionaba todo. Entonces la iglesia trabajaba en conjunto, trabajaba en unidad, y era por eso que era difícil que la persecución la pudiera derrotar, porque entre más los perseguían, más se multiplicaba. ¿Se da cuenta? Entre más se burlaban, ellos más crecían, porque ya ellos tenían lo que Dios les había dicho. Claro. Entonces les voy a... Entonces les voy a comprobar bíblicamente que Jesús tenía los 5 ministerios, ¿sí? Vamos a Hebreos 3.1. Hebreos 3.1. Esto es una información resumida, ¿sí? Pero en más profundidad, ¿sí? Bíblicamente usted lo puede estudiar y lo puede hacer. Esto es más profundo, ¿sí? La idea es que siempre tiene que haber una conectividad para que haya un funcionamiento en un edificio, ¿sí? ¿Se da cuenta? Entonces el edificio tiene que pagar impuestos. Digamos, un edificio estructural paga impuestos, paga administración. ¿Se da cuenta? Paga los servicios públicos. Se necesita el mantenimiento de la pintura externa, interna, de los pisos, de la fachada. Y se necesita. ¿Se da cuenta? Por eso que en cada administración, en cada conjunto se necesita una administración. Porque cuando hay un edificio sin administración, es difícil de que lleguen a acuerdo, ¿sí? Entonces, dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice, por lo tanto, hermanos santos, ustedes que comparten un llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra ¿qué? Confesión. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Está diciendo que yo soy llamado por el apóstol de apóstol. Vengo a dar un ministerio santo porque él mismo me lo permitió. Él mismo me llamó de las tinieblas a la luz para que yo ejerciera este gran ministerio. Porque dice, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Me imagino de la manera como escribe, de pronto pusieron la mirada mucho. Pusieron mucho la mirada en el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta? Y él dice, no. Consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Entonces lo que yo estoy confesando no es porque yo quiera, sino porque Jesús me mandó a hacerlo. Listo. Vamos el segundo. Entonces ese es el ministerio apostólico de Jesús. Segundo, Lucas 24, 19. Jesús como profeta. Jesús como profeta. Jesús como profeta. Jesús como profeta. Lucas 24, 19. Dice,
Lucas 24, 19. Eso, ya hay que leer Biblia con las hojas. El celular se puede leer, pero con las hojas te vuelve más práctico, ¿sí? Eso. Listo, dice. Lucas 24, 19 dice: Jesús de Nazaret, un hombre que fue un profeta poderoso en hechos y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Sí? Le repito. Lucas 24, 19. Dice: Jesús de Nazaret, un hombre que fue un profeta poderoso en hechos y palabras ante Dios y todo el pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos que Jesús también fue un profeta. Le comprobó como un profeta. Escúcheme bien. Recuerda cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, está hablando del futuro, me vas a negar. Oh, no había pasado. Estaba profetizando en el futuro, pero tú me vas a negar. No, ¿cómo no? ¿Se da cuenta? O sea, ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Entonces, un profeta siempre trabaja humanamente en los tres tiempos. Si ustedes le van a decir: uy, Juan Pablo, tú fuiste muy sufrido, Juan Pablo, tú saliste de tal cosa. Ojo, listo. Pero no le dice más nada, la profecía quedó mocha. Porque la profecía que viene de Dios siempre te habla del pasado, del presente y del futuro. ¿Se da cuenta? Te habla de dónde Dios te sacó, te habla en dónde Dios te tiene y te habla en dónde Dios te va a llevar. ¿Sí? Ese es un verdadero profeta. Entonces, el apóstol verdadero discierne cuál es el apóstol falso, porque ya tiene el entrenamiento y la capacidad. El profeta verdadero te saca el falso profeta, ¿sí? Y el falso maestro, el maestro verdadero te lo saca. Y el pastor verdadero te saca al falso pastor, te lo saca. ¿Se da cuenta? Por el corazón. Ahora vamos a leer a Jesús como pastor. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 11. Juan 10, 11. Amén. Uy, el tiempo ha rendido, ¿está? Dios mío. Amén. Ha rendido el tiempo, ¿sí? Sí. Lo quise hacer resumido, pero ha rendido, sí. Entonces vemos que es bastante edificativo esto, ¿sí? Es porque Juan 10, 11, ya lo tienen, amén. Listo, dice: yo soy. ¿Qué dice? ¿Quién dice? Yo soy Buen pastor. Exactamente. Dice: Jesús fue un pastor. Ahora vamos a maestro. Jesús como maestro. Juan 3:2. Juan 3:2. Sí, Juan 3:2. Juan 3:2. Dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Oh, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Rabí significa maestro. Exactamente. Entonces los maestros de aquella época, ellos enseñaban ¿qué? Sentado. ¿Cómo se conocía un maestro de la época? Porque ellos ¿qué? Ellos se relajaban, tenían conocimiento de la doctrina, tenían conocimiento, dominio y autoridad para hablar. ¿Se da cuenta? Entonces ellos hablaban serenamente encima de una montaña, en algo alto, para que lo pudieran ver y lo pudieran escuchar. Y recuerda que anteriormente no había tanta contaminación auditiva ni de sonido. Entonces, ¿qué pasa? Era fácil de que las personas escucharan. Usted se subía a una montañita y se escuchaba rápido la voz. Usted está en una finca, en un monte, y todo lo que usted habla se escucha. Se escucha. Escucha un animal cuando viene, usted escucha. ¿Por qué? Porque no hay tanta contaminación auditiva. Entonces, Jesús fue un maestro. Ahora vamos a Jesús como evangelista. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Lucas 4, 18, que es lo mismo de Isaías 61, 1 y 12. Entonces podemos ver ahí, pues, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas. O sea, ¿y quién daba las buenas nuevas? Los evangelistas. Exactamente. ¿A los quién? A los pobres, a los abatidos, a los quebrantados. Entonces el mensaje del evangelista es llevar las buenas nuevas, la palabra de Dios. Y no se da cuenta que el evangelista lleva una parte que tiene una gracia especial, que como que la gente le copia, ¿sí? Y llegó el evangelista, emocionó a 1000 personas, ¿sí? Perdón, les habló y ellos se entusiasmaron, se emocionaron. De esas 1000 personas, ¿cuántos van a la iglesia?
Comienzan dentro, póngale 500, permanecen 200 y quedan como 30. ¿Por qué? Porque él dice, uy, pero si el evangelista me dijo que Dios me iba a bendecir, el evangelista dijo que ya Dios, que Jesucristo pagó todo en la cruz del Calvario, el evangelista me dijo que todo fue pago por Jesús. ¿Se da cuenta? Pero como el pastor te va a decir, no, usted tiene que someterse a las autoridades, usted tiene que leer la palabra, usted tiene que dejar el pecado, usted tiene que consagrarse a Dios, usted tiene que vivir en santidad. ¿Se da cuenta? Y dice, uy, pero esto es maduro. ¿Se da cuenta? Maduro. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? El pastor comienza a sacarle el papel de la boca. Entonces, ¿quién come papel? Las ovejas nunca comen papel. Las ovejas comen siempre cosas exclusivas. Pero cuando ve que el hombre es nuevo, la mujer es nueva, llega el pastor con el callao, sácate ese papel de la boca sucio de popó. Sí, como la vaca come papel sucio de popó de lo que encuentre, sí, otros animales. Entonces dice, no, entonces ¿qué pasa? Necesita una conversión, necesita trabajar en esa área, porque él todavía es cabra, ella todavía es cabra. Porque las cabras son las que comen papel, zapato, llanta, lo que encuentren y destruyen lo que sea. Pero la oveja no. Cuando ya es oveja, ya ella espera que el pastor le hable. Porque la oveja escucha la voz del pastor y el pastor sabe cuál es la voz de la oveja. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya se convirtió en oveja. Pero cuando nosotros llegamos al evangelio, llegamos a ello que cabritas, cabros, cabra loca, que uno quiere comer lo que sea. Y terminan un servicio y te quieren ir para 4 iglesias. ¿Se dan cuenta? Y dice, no, cálmate, te vas a confundir, quédate aquí, recibe este material, recibe esta información, recibe de este pasto, recibe de esta agüita, exactamente, y como que ya al día siguiente ya como que está más controlada la oveja. O sea, el tercer día como que ya, al cuarto día ya como que ya no se quiere salir del corral, ya se queda, sobre, da vuelta. Por ahí en Mongolia montaron un video que sobrenaturalmente las ovejas noche comenzaron a dar vuelta y no sabían por qué. Se da cuenta, y hacían un círculo en disciplina, en coordinación y quedaba un en el centro. O sea, yo lo veo clarito. ¿Se da cuenta? Yo lo veo clarito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya es oveja, ella está dentro de los parámetros, dentro del cercado y dentro de lo que Dios está trabajando en ella. Está ahí, no se sale de ahí, come ahí mismo, va y viene, se da cuenta, y ahí está. Pero cuando todavía es cabra, ella quiere hacer muchas cosas. Rompe la cerca con los callos, se quiere volar y quiere comer el pasto de al lado. Se da cuenta, se come su mismo estiércol, se empaga la nariz, la cara y se ensucia todita. Se da cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Por eso necesita la disciplina. Pero ¿por qué la iglesia siempre me va a corregir? He escuchado personas, ¿por qué en la iglesia siempre le quieren prohibir a la persona? No es prohibir, te están enseñando. Porque lo que tú estás haciendo te está llevando a la condenación eterna. Lo que estás haciendo te está llevando al fracaso, a la destrucción familiar, económica. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando lleva determinado tiempo, cuando la cabra se vuelve oveja, ella comienza a entender verdaderamente que yo llegué, que me gustaba mucho la música mundana. Me agachaba hasta bailar el baile de la botella. ¿Se da cuenta? Sí, exactamente. Hablaba vulgaridad, decía nomás. Dice, pero ¿cómo Dios me ha cambiado? Porque se dejó, ¿qué? Instruir. Se dejó sacar el papel de la boca. Se dejó sacar la mala información del oído. Se dejó quitar los espinos, los cardos en los pies. Y se dejó desenredar en su cuerpo todo lo que traía del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, no solamente aceptar a Cristo, sino convertirnos. ¿En qué? En discípulos. Cuando usted se convierte en un discípulo, es difícil de que usted se aparte. Cuando usted se convierte en oveja, es difícil. Le pueden hablar mal, hermano, que usted va a permanecer ahí. Le pueden hablar mal de sus líderes, de sus hermanos en Cristo. Porque si podemos ver por aquí, todo el mundo tenemos errores, ¿sí? Y donde usted vaya ahí, va a encontrar errores. Decía el pastor Alcide Camargo, decía, si usted no está de acuerdo con su iglesia, no vaya a la otra porque la daña. Y hay mucha gente que va de iglesia en iglesia dañando. No me pareció. Van dañando iglesia en iglesia y dañan toda la iglesia. ¿Se da cuenta? Pero nunca se compone. ¿Por qué? Porque van volando, ¿qué? Vallados, cercos, y van volando y saltando hasta que llega un día, hermano, que no hay quien la saque del pozo, de la grieta. ¿Se acuerda que David decía? ¿De qué? Del valle, de la sombra y de la muerte. Exactamente. Pero entonces, con este tema, hermano, lo dejamos hasta ahí. Está bastante resumido y nos vemos en la próxima.